Mi nombre es Aka, yo hago parte de Agroarte Colombia, un movimiento apostado en las laderas de la ciudad. Eh, Trabajamos la poética entre campo y ciudad en distintos territorios en Colombia, especialmente en Medellín, en la Comuna 13 y en la ruralidad de Medellín. Trabajamos entre rutas, el intercambio intergeneracional, la reapropiación del territorio y el tejido social. Crecemos como uno de los primeros procesos de resistencia frente a una escombrera en Comuna 13, que tiene más de 650 desaparecidos, una de las fosas comunes más grandes en Antioquia. Y por distintos temas, pues hemos trabajado el tema de la huerta, ¿cierto? Como un espacio común para la recordación, para el ejercicio de catarsis, para el trabajo colectivo, pero también de las pequeñas revoluciones, que es producir nuestro propio alimento y ello, pues irlo intercambiando con murales que van retratando la historia y la memoria cultural del barrio, pero también los rostros de los desaparecidos, de las personas asesinadas, y la marca que vamos dejando entre la ciudad y el campo. Claro, genial. Una pregunta, ¿cómo inició Agroarte? ¿Cómo fue el origen? ¿Cómo? Ya, Agroarte pues crece como uno de los primeros procesos de resistencia frente a las escombrera. Las escombreras, un espacio donde depositan de toda la destrucción de la ciudad, llevan esto a una montaña y en algún momento se vuelve un espacio para ocultar cuerpos. Después de 23 operaciones que se dan en el territorio de la Comuna 13, allí pues la primera idea va naciendo, digamos, sin ser todavía Agroarte, nace del cobijo de algunas mujeres que nos enseñan todo el tema de la siembra, varios de nosotros mucho en el tema de la adolescencia. Luego, posteriormente, le damos el nombre de Agroarte, y hacia ese camino, por temas de violencia en los territorios, fronteras invisibles importantes, pues muchas de las familias que hacíamos parte del proceso, pues nos toca que irnos de nuestros lugares y no poder volver hasta este momento, no hemos podido volver, porque al juntar la memoria, al juntar el trabajo barrial, porque nosotros somos mucho del nivel de cuadra y demás, con ideas pues que conecta con el mundo, pero más que todo nosotros somos un proceso de cuadra, de huerta chiquita en el espacio cercano. Mm, entonces empezamos a explorar todo el camino de la huerta, ¿cierto? De la huerta, de los espacios urbanos, porque inicialmente estábamos en un espacio rural, pero al tener que salir, eh, cambian las dinámicas del tema de la siembra y empezamos unos procesos pues importantes en la ciudad, rehabilitando lugares de miedo en espacios donde había sucedido un homicidio, donde había sucedido una plaza de vicio, en esos espacios, sembrando con la misma comunidad y dejando huertas instaladas a nivel de la ciudad, ¿sí? ¿Por qué? En Colombia, pues mayormente nosotros, nuestro territorio es el 70% rural. Mucha de esa ruralidad en los años 50, 60 de la violencia en Colombia, pues todavía continuó, pero en ese momento hubo una migración muy grande, importante, que fueron poblando los distintos lugares. Y la gente nuestra, por lo menos hasta este momento, ya ha habido mucha generación, pues han habido dos o tres generaciones que han crecido en las ciudades, pero mayormente la tradición es campesina. Y muchas de las personas traen su tradición desde los lugares del campo
y lo instalan en unos espacios también urbanos. Entonces su huertica, su cebollita, sus plantas, Claro. sus balcones, sus terrazas y demás. Entonces hay un sentimiento allí y básicamente a medida que se va despoblando el campo, se va despoblando también la memoria. Entonces nosotros, digamos, lo que hemos hecho ahí en ese viaje y lo que hemos comprendido en el tiempo con muchos y muchas, es que nos conecta la violencia, ¿cierto? A distintas generaciones. Nos conectan unas prácticas importantes como la siembra, como la cocina, como el baile, ¿cierto? Que también es una conexión latinoamericana. Sí. Y adicionalmente nos conecta unos territorios que nosotros nos hemos soñado. Es que miren que solo Medellín, y digamos en el espacio de lo que hemos hecho de ese viaje, la Comuna 13, por ejemplo, fueron 2 barrios planificados, pero los otros barrios, o sea, son más o menos 29 barrios, fueron construidos a pulso con la gente y eso ya nos da una idea de quiénes han construido los barrios en Colombia, ¿cierto? O sea, que ha sido la misma gente con su pulso, desde la arquitectura de lo imposible y allí también como sus códigos. Y a la hora de que llega el Estado o llega un privado, llega, digamos, como diciendo, ah, es que, o sea, no, nosotros, pero nosotros hemos construido esas formas propias. Entonces, lo que hacemos, digamos, en ese viaje de inicio con agroarte, era muy bien, o sea, sembrar como una forma de reapropiar el territorio, pero hacer defensa del territorio, ¿sí? Porque tú naces en un territorio, pero muchas veces cuando van creciendo las generaciones y por la masificación de la comunicación o por esa idea del tema del capital que dice no vivir en los barrios que nosotros vivimos, Mm. ¿sí? Que eso, nos dicen que eso es indigno. Entonces la gente consigue una posición económica estudiando o haciendo y lo primero que hace es sacar a su gente del barrio y nosotros decimos es necesario volver al barrio, volver al territorio, volver a la huerta. Entonces, ¿quién siembra? O sea, no es como el sueño de nadie. Tú le preguntas a los chicos y chicas y les dices, ¿cuál es el sueño tuyo? Ah, ser cantante, ser youtuber, ser Mm. esto, pero nadie te dice ser campesino o campesina. Claro. Y eso ya es muy diciente en Latinoamérica, ¿cierto? O sea, ya lo conecto con bases latinoamericanas, porque uno dice, bueno, ¿de dónde sale? ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Mm? O sea, que fue una muestra importante y dijeron, mire, sí, tenemos supuestamente trabajo, pero no podemos salir, ¿cierto? Y el empleador decía, sí, usted es un doctor del putas, se gana un poco de plata mensualmente, pero no hay trabajo, ¿cierto? O sea, no hay trabajo, no hay economía circulante y entonces empieza a escasear los productos y demás. Entonces la gente dice, ay, mucha gente volvió para el campo y entonces uno dice, ¿qué es? O sea, ¿qué es lo que sucede cuando un territorio, sabes que todo está hecho de tierra? Sí. Si tú miras alrededor, todo está hecho de tierra, ¿sí? Las gafas, las casas, la comida que nos comemos está hecho de tierra. Pero, ¿qué tan lejos nosotros estamos de la tierra? Y otra de las preguntas, ¿qué tan lejos está el maizal, ¿sí? El cultivo de maíz, la huerta de la escuela, ¿cierto? Mm. Que es otra cosa que nos debería a nosotros preguntar. ¿Qué tan lejos está el cultivo de maíz de la escuela y de las universidades? Y si son ellas las que están formando en años, ¿sí? Diciendo, este es el conocimiento, esta es la forma, esta es la construcción. Entonces, ahí pues, nos está faltando algo importante. Entonces, agroarte, digamos, empieza a viajar, un camino interdisciplinar, donde en este viaje pues hay distintas personas que nos acompañan en el viaje de semillas. Siempre decimos somos un puñado de sembradores y sembradoras Mm. y un puñado es poquito, ¿cierto? Pero es abundante. Mm.
Y para el movimiento social y para el movimiento accionario, básicamente la siembra es de apuñado. Es decir, tú estás en un territorio y todo el mundo sueña cambiar el mundo, ¿sí? O sea, está en el sueño de cambiar el mundo. Pero cambiar el mundo es tener un puñado de maíz, ¿sí? Sembrado, o sea, cogido, ¿sí? Coger las semillas y esparcirlas. Entonces, esparcirlas, tirarlas y demás. Y se ha comprobado técnicamente que al tú coger las semillas y esparcirlas así, básicamente te pueden hacer el 20% de las semillas que sembraste, ¿cierto? Del 100%. Claro. Pero entonces, si tú llegas y coges el puñado de semillas, ¿sí? O sea, coges el puñado de semillas y empiezas, abres el huequito, pan, lo pones, vas haciendo obviamente la distancia que tiene el tema del cultivo, por lo menos el 80% del 100% está. Entonces, si hacemos esa reflexión, decimos, hay conocimientos que uno puede esparcir como tirando, bien, pero no sabes cuántos de esos te van a enraizar. Entonces, ser un puñado de sembradores y sembradoras te garantiza de ir haciendo huequito por huequito, Claro. ¿cierto? La dedicación y demás. Y lo más fácil de la siembra es sembrar. O sea, todo el mundo está dentro de nuestro ADN el ejercicio de siembra. Pero lo más duro y que se llama proceso es cuidar. Entonces la huerta habla de un proceso de un cuidado y un cuidado que es interdisciplinar. ¿Por qué interdisciplinar? Es la matemática, es el arte. El mismo Monet decía, mi mayor obra de arte es mi jardín. Claro. Y ya eso ya es muy visible, ¿cierto? En unas tradiciones y en unas cercanías de los distintos territorios donde nuestros cotidianos latinoamericanos es la siembra. Eso está dentro de nuestro ADN. Entonces, mucha gente quiere hablar de la política, quiere hablar, pues, de elemento científico importante, ¿sí? Pero muchas veces no han transitado el camino de la tierra. Es que uno va encontrando la poesía a medida que va entrando profundamente al monte. Es decir, o sea, cada vez que se hunde, ¿sí? Entonces, tú el conocimiento lo deberías pasar por el cuerpo. Y Claro. cada uno y una tenemos unas habilidades importantes, pero obviamente hay unas historias comunes en los distintos territorios. Entonces, con AgroArte, lo que hemos hecho, pues es un viaje circular de pocos y pocas, ¿sí? A veces muchos y muchas, ¿cierto? Pero con una intensidad de la siembra. Entonces, eso nos ha garantizado de poder generar esos intercambios. Claro, porque hay algo que tiene el tema de la siembra y de la huerta, es que la constancia también, ¿no? Como que hay que ser bastante perseverante y prolijo en los tiempos porque si no, no anda, ¿no? Entonces digo, como que ese tiempo que ustedes han recorrido en los territorios, con las personas, es lo que les ha dado esa llegada, ¿no? Como a tantas y tantos. Pues es que a medida que, o sea, nosotros tenemos el tema de la desaparición forzada y el homicidio, pues es una constante en este país. Claro. Y tú dices, tú empiezas a buscar y dices, ah, sí, las colectividades hacen un poco de catarsis con la gente, de pronto que los psicólogos, que esto y demás, pero si tú miras profundamente, realmente los que hacen ese proceso son la religión. Entonces aquí, por ejemplo, en Colombia se ha aumentado mucho las iglesias cristianas y las iglesias, entonces, porque la gente no ha tenido un lugar para poner el tema del dolor, ¿cierto? Y tú dices, ¿qué está pasando entonces con la organización social? Pues es que la organización social, y uno tiene que criticar de dónde viene, ¿cierto? O sea, que es tan bien como es. Entonces, es
elevarse, se eleva a cierto nivel donde pierde el sentido de cuadra. Y el perder el sentido de cuadra es perder el sentido de la huerta. O sea, no, o sea, cada vez es como, no, una cosa más arriba, pero va perdiendo el tema, el tema de la base. Entonces, digamos, con el tema de los duelos, ¿qué es una, pues, o sea, es realmente que nosotros deberíamos hacer políticas públicas desde el duelo, ¿cierto? O sea, desde el hecho victimizante, pero eso no sucede, porque es que es un común. Es decir, para la gente que ha tenido mejores posibilidades económicas, ¿sí? Pues también tienen sus duelos, la gente del barrio también, y el dolor uno no pudiera medir si este es más alto o más bajo. Y nosotros, con esos círculos de violencia tan bravos que tenemos, en últimas, es como ese círculo de violencia que va avivando el fuego y la llama en los territorios, pues o sea, se va perdiendo como el sentido común. Entonces, cuando la gente pues, estamos sembrando y demás, nosotros creemos que la siembra es un acto también de la cercanía con el tema de la tierra, que tú estás haciendo el polo a tierra, estás sembrando, descargando tus dolores, y nosotros hacemos una recordación de la muerte a través de la vida. ¿Sí? Por el 2017 y 2018 acompañamos 100 homicidios en esta ciudad. La gran mayoría adolescentes y jóvenes, ¿sí? De una edad de 11 años a 27 años, la gran mayoría. Y el día siguiente de ser asesinados estas personas, sin conocerlas, llevamos una planta a las familias y le decíamos, mire, cada homicidio en esta ciudad nos duele, porque cada persona asesinada es un ser amado. Imagínense eso. O sea, cada persona asesinada es un ser amado. Y entonces esta planta de flores viva representaba a ese ser querido. Y luego en alguna de las novenas, que son 9 rezos que se hacen a la persona asesinada, les llevaba, pues estábamos con un grupo de gente, artistas, amigos y demás, para hacer un ritual de fuego con la gente, para recordar ese ser querido. Es que ese ser asesinado tiene muchos puntos verdes, o sea, donde ha florecido la vida de cada uno, y tienen un punto rojo donde fue asesinado. Pero los puntos verdes son mayores. Y entonces, homenajes a policías, a pillos, a amas de casa asesinadas por su pareja, a distintas personas, ¿cierto? Muy distintas. Entonces uno va encontrando que hay un dolor común, ¿cierto? Y ese dolor común extrapolado a todo un país de 50 millones de habitantes, ¿sí? O sea, como ahí está el duelo. Y le decíamos a la alcaldía, al ayuntamiento, en ese momento le decíamos, mire, es necesario, o sea, es necesario que haya una política pública donde podamos cuidar las personas asesinadas, porque digamos como con todo ese tema del asesinato, encontramos que 9 de 12 casos de homicidio pudieron ser evitados días antes, meses antes, porque la gente lo sabía. Y que les faltaba a veces $1 para poder salir de sus casas, digamos, como tranquilos, ¿cierto? O sea, como poder salir tranquilos de su territorio. Nos encontramos justamente en hecho que había un chico de uno de los territorios que le faltan 10.000 pesos para salir, esos son como $2, ¿cierto? Para salir del barrio. Y la mamá fue a buscarlo y cuando regresó estaba asesinado. Entonces, ir como en ese, entonces es mucho el relato, o sea, mucho lo que dicen, lo que hay que hacer para proteger la vida de un ser querido o demás, pero hay muy pocas prácticas, digamos, más allá de la palabra, que puedan proteger a ello. Pero lo otro, en lo simbólico, hay una marca importante. Claro. Y en esa idea
que tú relatas es que nacen las iniciativas que tienen como los memoriales vivos, ¿no? Que, que esos vi, uno en particular muy grande, ¿no? Que hay ahí en San Javier. ¿Sí? Voy a ver. Ahí. Perdón. Sí, entonces, sí, hay una acción que pues son varios, el tema de los rituales vivos. O Ujú. sea, rituales vivos es como el tema de poder hacer recordación pues de nuestros seres queridos, ¿cierto? Entonces hay una de las acciones que son cuerpos gramaticales, que es una acción performática, una acción del cuerpo por excelencia, y que hemos hecho más de 22 veces en el país y 2 por fuera, ¿sí? Donde invitamos a más de 100 personas a hacer catarsis de sus dolores, ¿sí? Mm. Porque mire, la huerta, una huerta funciona a medida que sea diversa, ¿sí? Es lo mismo, digamos, con el ser humano. O sea, si tú te sientas con gente diversa, ojalá no sean los que siempre salen a hablar, los que ya se aprendieron el discurso, sino la gente que por lo menos ha reflexionado y ha pasado cosas por el cuerpo, porque llega un momento en la vida donde no está el tema de la experiencia, sino está en volver a decir lo que ya se ha dicho miles de veces, ¿cierto? Entonces, a medida que seamos diversos, ojalá no juntarnos los mismos y las mismas que normalmente nos encontramos, aunque bueno, existe pues el círculo de 7 y bueno, todas esas cosas, pero entonces la huerta es así, o sea, si tú tienes cebollita, lechuguita en la huerta, tienes frijolito, tienes el maicito, tienes la ruda, tienes la albahaca y demás. O sea, ese huerto tiene más la capacidad de coexistir, ¿cierto? Aún siendo un monocultivo solo de maíz, Ujú. ¿cierto? O sea, que no se combina con otros. ¿Por qué? Porque la plaga ataca más fácilmente, ¿sí? Entonces, hay rudas, por ejemplo, la ruda, el olor de la ruda tan fuerte para algunos insectos que atacan, por ejemplo, el brócoli, el coliflor o las coles, Claro. va pasando por la huerta y huele la ruda, entonces no huele el cultivo, entonces no llega, digamos, como allí, entonces es una cuidadora, y claro, entonces tú miras el tema de la ruda, en última son esas doñas, por ejemplo, Medellín, fue fundado en su gran mayoría por mujeres muy poderosas. Obviamente los hombres también estaban, pero las mujeres en especial pusieron un sentimiento muy duro en el territorio. Por ejemplo, sacaban su bandera de Colombia, la Virgencita, para que no les quemaran los ranchos del Estado. Decían, son los invasores. Le decían, son piratas. ¿Sí? Entonces, imagínate, es la ruda que cuida a su entorno y el barrio. Por ejemplo, el maíz, si tú lo siembras en asociación con el frijol, funciona muy bien. O sea, funciona muy bien y van creciendo mutuamente y se cuidan de ciertos insectos, de ciertos coleópteros que puedan llegar a atacar el cultivo. Y, y digamos, como, pero por ejemplo, la cebolla y la lechuga no se las llevan tan bien. Claro. ¿Sí? O sea, en el cultivo, la lechuga y la cebolla no se las llevan tan bien, entonces pueden competir. ¿Sí? Sí. Y así mismo, si ustedes miran, así similar es la vida del ser humano. ¿Sí? Y los dolores son distintos, Mm. ¿sí? O sea, una ruda sembrada aquí en Medellín es la misma ruda que se siembra en Argentina. O sea, tiene una historia, obviamente en tierras distintas, entornos distintos y demás, pero tiene hay algo, ¿cierto? En su especie que conecta, aunque esté aquí o en la China, Claro. ¿sí? Como en el ADN de la semilla. Está, Claro. está conectado. Y si tú piensas el tema del ser humano, el tema del ser humano está conectado. Es un ser humano asesinado,
en uno de los barrios nuestros en Medellín, es también el dolor y el sentimiento del homicidio también en Argentina o en el Brasil, ¿sí? O en ciertos lugares nosotros estamos conectados. Y cuando asesinan a una persona o cuando no sabemos conectarnos bien, pues en últimamente estamos incidiendo en todo nuestro tema de las, pues de la especie humana. O sea, no es solo un lugar, sino que es básicamente como si estuviéramos en un río, ¿sí? Mm, Y en ese río, la meta es decir, listo, tenemos que pasar todos juntos de la mano, claro. ojalá distintos. Porque mire que la huerta dice, listo, está bien, nos acompaña en su medicina, nos acompaña en todo el tema de los aprendizajes, pero está en lo común. Entonces, todo eso para decir que cuando hacemos cuerpos gramaticales somos una huerta sembrada con distintas historias, ¿sí? Con distintos dolores, y se siembran durante 6 horas para hacer catarsis de sus dolores. 6 meses antes hacemos procesos donde está el cuerpo político que tiene una historia, es decir, ¿por qué resiste uno? Porque hay algo dentro que lo hace que resistir. Lo más difícil para un ser humano es quedarse quieto. O sea, no somos tan fáciles de quedarnos solo quietos, porque siempre está como el tema del movimiento. Entonces, la resistencia viene a la hora de tú decir, por eso es que me estoy sembrando, ¿cierto? Y además se siembran con una planta, una flor, una aromática, una medicinal, y están sembrando. Y cuando se levantan después de las 6 horas, se siembra este lugar en espacios públicos. Nosotros tomamos espacios públicos donde hay memoriales vivos, o sea, memoriales que hay que cuidar. La memoria se tiene que conservar como una cebolla, ¿cierto? Se tiene que abonar, se tiene que aportar, se tiene que regar, se tiene que hablar, ¿sí? Así mismo es la memoria. Si la memoria no se está hablando, en últimas va generando una presión dentro del cuerpo que nos fractura por dentro y nos genera las enfermedades. Por ejemplo, las personas que han tenido temas de desaparición forzada, es un duelo muy hijo de puta, porque no tienen un lugar donde llorar a su ser querido. Sí, o sea, no hay posibilidad de llorar a su ser querido. Otra cosa es cuando a uno le asesinan un ser querido y uno por lo menos tiene la tumba para ir a llorar, pero las personas que tienen desaparición forzada, o sea, ¿cómo hacer esa catarsis? Y entonces, entonces el movimiento social y organizativo a veces se va volviendo muy panfletario. Y está bien, pero obviamente hay que llevar las luchas, pero nadie piensa en ese dolor interno que lleva cada ser y cada persona. Y voy a hacer el siguiente ejemplo. Cuando acompañamos sobre el 2017 y 2018 a los 100 homicidios, nos encontramos familias que era el segundo homicidio, o sea, una madre, que fue el segundo homicidio de su ser querido y no había podido llorar a su primer hijo, porque la familia le decía, no, ma, no llore, no, eso le va a atormentar a nuestro ser querido y demás. Entonces, y cuando llega ese segundo golpe, pues estas mujeres se rompen por dentro. Y entonces es eso, o sea, la vida, por ejemplo, los días domingo a nivel mundial, entre 4 a 6, o sea, hoy, es un día de 4 a 8 de la noche más o menos, es donde hay la gran mayoría de suicidios en el mundo. Y en horas de 4 a 8, ¿qué sucede? ¿Cierto? Por lo general la gente está muy solitaria, la gente se va encontrando con sus diablos por dentro y ocurren muchos suicidios en esa época, porque digamos que este mundo no nos ha diseñado a nosotros y a nosotras para podernos entender y para buscar el maestro y la maestra que se guarda adentro. Entonces, mientras tú vas caminando, historias tan duras como las tenemos en Latinoamérica y obviamente en el mundo, cada uno tiene cierto, sus duelos personales, pero digamos que en esa historia, básicamente, las semillitas que guarda cada uno y uno debería propiciarse para sembrar en lugares más amables, ¿cierto?
Pero la realidad es que vamos en busca de la semilla por caminos torcidos, ¿sí? Y eso está bien, ¿sí? Pero entonces, en ese viaje de cuerpos gramaticales es más allá del hecho victimizante, más allá de ese dolor, es decir, mire, somos una huerta común donde muchos son rudas, otros son lechugas, otros son oréganos, otras, ¿cierto? Son mentas, y cada uno tiene su propia historia y se encuentra para hacer un catarsis colectivo. Claro. Y después de que se levantan ya, no, el duelo es eterno y solo el que siente ese dolor lo puede saber a lo que está. Entonces mucha gente, no, es que lo que ustedes han sufrido ha sido lo más grande. Nadie puede medir en ese nivel, No. digamos, el tema del dolor. Entonces hemos dedicado mucho tiempo, muchos años, a tener unos lugares de recordación a nivel de cuadra y demás que vaya retratando la huella imborrable de la guerra. Entonces, ahí tenemos el primer cementerio a nivel latinoamericano pintado con temas de memoria que llama Galería Viva. Es un espacio donde se albergan distintas memorias de la Medellín y de la Colombia, donde hay distintas siembras, donde hay un árbol de la memoria, y donde hay distintos rostros de seres queridos, desaparecidos o asesinados, que con los familiares hemos venido construyendo este tema. Pero adicionalmente está haciendo la metodología y la forma pedagógica en el país para construir, o sea, que permita hacer la pedagogía para construir sitios de memoria significantes en cada lugar. Porque de todas maneras se dice que el futuro va hacia adelante. Entonces, a medida que el futuro va hacia adelante, va habiendo mucho olvido. Y obviamente es una frase muy trillada, pero básicamente, o sea, nuestro país está repitiendo la época histórica. O sea, cada vez estamos en un círculo que va repitiendo de nuevo, va haciendo repetición de los dolores, y es porque no hemos tenido dispositivos que alberguen la memoria, pero no, o sea, la memoria que se construye hacia futuro, o sea, las memorias del presente desde el futuro, pero que revise hacia atrás. Y ahí nos toca, pues ahí estamos dando, digamos, como unas luchas importantes para que sean conservados los sitios de memoria a nivel nacional, ¿cierto? Con una experiencia de Galería Viva, ¿sí? O sea, que le pueda hacer pedagogía a los otros y las otras para poder conservar casas de pique, o sea, lugares donde fueron descuartizados los seres queridos antes de desaparecerlos, cuadras donde fueron asesinados. Es que hay cuadras, por ejemplo, en Robledo, aquí, un parque que no tiene más de 1 hectárea. Y ahí sobre ese parque han habido, sobre 2 años, hubieron 50 homicidios. O sea, 2 años, 50 homicidios. Entonces, esos espacios que van sucediendo, ¿cierto? Deberían ser recogidos y recordados, ¿cierto? Lugares simbólicos para que la gente diga, pucha, esto pasó en mi terreno. Y así mismo en el mundo hay lugares de cuadras y demás. Pero la gente dice, no, pero es que esto no es Alemania. Pues, que es donde los judíos y demás. Pues, o sea, porque siempre dicen, o sea, hay unas memorias más homogenizantes, o sea, como más grandes, sí, donde dicen, no, sí. Parece que pesaran más, pero claro, es la hegemonía, claro. Y en lo político, que es lo otro que a nosotros nos da mucha tristeza, y es que miren, o sea, por lo general aquí, entonces ahorita está el tema de líderes sociales. Importante, ¿cierto? Uno también está pues dentro de ese rango, pero yo digo, o sea, más de líderes sociales han asesinado gente en los barrios. La gente que no es importante para nadie. No es importante para nadie. O sea, no está dentro de un movimiento político. No está dentro de una organización, no tiene una familia grande. ¿Quién cuida
esas memorias, quién conserva esas memorias cotidianas. Entonces nosotros y nosotras hemos dedicado un tiempo importante a hacer política a lo cotidiano. ¿Eso qué quiere decir? No son, o sea, porque aún mismo la organización, la universidad, lo cultural y demás también se va volviendo ciertas élites. Que si tú miras al tema de la raíz, no tienen ni puta idea de lo que está sucediendo en la cuadra. Y eso ya es diciente. Mm. O sea, tú como no puedes conectar con el otro, no es que es gente que no sabe, es que hay gente que, pues, entonces nosotros estamos, la política de lo cotidiano que va sucediendo a escala chiquita, a escala de cuadra, a escala de casa. Y nosotros decimos, somos procesos barriales territoriales que vamos reaprendiendo del tema de la siembra, pero que quisiéramos, más que retratar el momento político o histórico, es retratar como el sentimiento. Ese sentimiento pequeñito, chiquito, y ese sentimiento que es etéreo, pero Mm. es el sentimiento importante para los males. O sea, entonces, para eso hemos dedicado mucho tiempo de siembra, años de pensamiento, años de transitar el dolor también, pero es que le puede aportar por lo menos al sentimiento latinoamericano, eh, de cosas que hemos olvidado y de cosas que de pronto no hemos visto, ¿cierto? Porque Claro. de todas maneras cada persona decide poner dónde decide poner la cámara, Sí. ¿sí? Y a la hora de tú poner la cámara, entonces tú pones la cámara para retratar algo, pero ese encuadre es muy chiquito que no te deja ver lo otro. Y lo otro, yo creo que es lo realmente importante, o sea, lo que sucede detrás de cámara, Claro. ¿sí? O sea, entonces esa es la política de lo cotidiano, que ha fundado barrios, ha fundado países, Sí. y mira, en estos días, pues para meterle un poquito en estos días nos dimos una tarea de andar con distintos. Y entonces estuvimos reflexionando sobre la Comuna 3, ¿cierto? Obviamente, pues que el territorio donde muchos y muchas de nosotros nacimos. Y encontramos que en los 90, o sea, aparte de lo que está sucediendo en el boom de ahorita de la 13, en los 90, los primeros pobladores se pensaron lo que está sucediendo ahorita en la 13. O sea, ya lo habían planeado a nivel local, a nivel de territorio y habían llegado al tema de acuerdos comunes. Luego, pues el Estado y otros dijeron, ah, eso fuimos nosotros. Entonces, el milagro de Medellín fue construido por la gente del territorio. O sea, la gente del barrio fue construida. Y buscando, digamos, en 2007, 2009, fue premiado Ostrom, Eleonor Ostrom, premio, no, premio de economía, una mujer, la única mujer premiada. Ujú. Y mira ese sentimiento tan bonito, o sea, que es el sentimiento, porque agroarte tiene una historia, pues a nosotros nos enseñaban mucho las dueñas el tema de la siembra, y Eleanor Ostrom dice lo siguiente, miren, ¿qué es lo común? O sea, ¿qué es lo común para las personas? Y entonces se hizo la idea de que ella, digamos, entró por otro lado, pues frente al tema de la teoría económica, pero entonces se fue a buscar por México, por Estados Unidos, por algunos lugares de Latinoamérica, qué era lo común. Entonces, Harding decía como el conflicto de los comunes, ¿cierto? Lo hablan como el conflicto de los comunes, que es, yo tengo una hectárea donde están pastando unas vaquitas que tengo allí, pero llega otro vecino, pues es el lugar común. Entonces llega otro, mete más vaquitas y el otro mete más vaquitas y mete más vaquitas. Entonces dicen, mire, no hay como sostener que ese pasto pueda sostener a tantas vacas, Mm. ¿cierto? Y no ha habido acuerdo, entonces eso solo lo puede regir el Estado o el comercio. Claro. El Estado, el comercio, la gente misma no se regula. Y Eleonor Ross, con el sentimiento también que es el del femenino, dice, pues voy a debatir esa teoría. Y lo debate y lo va encontrando y va encontrando que hay cosas comunes. El agua,
el bosque, ¿sí? Son dos Claro. elementos comunes que la misma gente en el territorio y demostró que en el mismo territorio la gente era más eficaz para regular ello. Por ejemplo, en muchos de nuestros lugares el agua, eso es comunitario. Entonces, la forma que regula la gente, a quienes pueden darle agua, a quienes no, cómo o demás, son acuerdos comunes. Y así mismo se ha construido Latinoamérica, con acuerdos comunes. Entonces, mucha gente olvida eso y va olvidando como el tema de la raíz, y ese sentimiento de lo común es lo que cada persona que pueda escuchar este programa, pero adicionalmente cada persona que por lo menos viajamos el camino del arte, Mm. de las ciencias, entre comillas, exactas y distintos conocimientos, deberíamos buscar qué es lo común. Y lo común no es la guerra, ¿cierto? Mm. Y en últimas, la cultura tiene que estar allí cerca, ¿cierto? Tramar la cultura. Entonces, porque la cultura es desnudarse, ¿cierto? En un mundo donde creemos que el ser humano es pues desde el sentido de lo antropocéntrico, entonces es el número uno y es el que controla todo, porque es que así nos han enseñado en la escuela. Entonces el ser humano arriba y todo abajo. Y venga, pues vean, es que usted se muere y se vuelve tierra, parcerito, ¿cierto? O sea, va a volver tierra. Entonces lo común no es que el ser humano sea el controlador de todo el entorno. Es decir, nosotros no tenemos la vida de una ceiba. Nosotros no tenemos, nosotros solo en este mundo venimos de paso. Y si pensamos y sentimos que un gato que nos vive 15 años es poco la vida, yo creo que asimismo una ceiba talada en este momento en el Amazonas, que es común para todos en Latinoamérica, Centroamérica, o sea, compartimos esos ríos. Una ceiba milenaria en este momento cortada, yo creo que nos está viendo y diciendo, ustedes tienen menos edad que nosotros. Pero imagínense si uno en 70 años, 40 años, en últimas, no comprende bien de qué se trata la vida. Imagínense una ceiba, ¿qué nos tendría que decir? Entonces yo creo que hay actos comunes y cotidianos que nosotros deberíamos explorar y caminar. Y esos actos comunes y cotidianos debería ser en el ser humano que es tan de apariencias, ¿cierto? O sea, somos de apariencias. Cada uno tiene su máscara, su viaje y toda esta, por lo menos desnudarse para sí mismo, para hacia adentro. Y a la medida que tú te desnudas, es propicio para volverse de pronto semilla, ¿cierto? O sea, y cuando volverse semilla es por lo menos de cosas que no juntes, porque a la política y a la religión les sirve separarnos, Mm. ¿sí? Nosotros tenemos que hacer el acto revolucionario de juntarnos, ojalá desnudos, pero para eso cada uno y una es un maestro de la vida. Entonces, los actos de cuadra, actos de territorio, debería no decir lo que hemos hecho, sino más bien qué sentimiento hemos explorado y hemos caminado, que es un poco más difícil. Entonces, bueno, ese es un viaje que hemos hecho con Agroarte, de ir entendiendo el camino hacia el árbol. Y ahorita estamos en un viaje que se llama Casa Escuela Botánica. Sí, ¿Sí? eso te Entonces, iba a preguntar. después de la pandemia, después de todo este tema en el 2002 nosotros teníamos pedacito de tierra. Acá nosotros en Colombia somos 50 millones de habitantes. Cada persona debería tener el derecho a una hectárea de tierra. O sea, pero no tenemos ya, o sea, eso es una utopía, pues, Sí, ¿cierto? O sea, no, 29 familias controlan el 70% de la tierra fértil de Colombia. sí. Y nosotros no tenemos, ¿no? ¿Qué pudiera hacer en una cuadra de tierra? Pues imagínate. O sea, los sueños, los árboles que crecen y demás. Entonces estamos soñando la Casa Escuela Botánica para conservación de plantas endémicas de los territorios, adicionalmente de reaprender la poética entre campo y ciudad, porque tiene unas conexiones con las ciudades importantes,
nosotros mantenemos acciones en el tema de la ciudad, pero entonces que nos enseñen en la pedagogía común, ¿cierto? O sea, qué nos ha funcionado, volver a reaprender el tema de la siembra. Y cuando uno reaprende a sembrar, o sea, tú vas a tu jardincito personal, reaprendes a regar tus geranios, tu penca de sábila y demás, en últimas estás aprendiendo algo adentro y encontrándote de algo perdido adentro. Y con ese mismo sentimiento, ahí tú pudieras decir, ah, bueno, aquí he depositado mis dolores, me han entregado flores silvestres y ahorita sí estoy como preparado, preparada para la escucha y demás. Entonces un espacio para la escucha, un espacio para soñar, obviamente el mundo, pero desde especial Latinoamérica y a nivel de cuadrita, o sea, Claro. un ejercicio que solo Local. sucede a nivel de cuadra, Sí, ¿sí? sí. Entonces, bueno, ese es el viaje que estamos haciendo y que ahorita pues también estamos con varias gente, backers pues de la Baki, pues recogiendo para poderlo construir y que tengamos pasantías de distintos y distintas. Buenísimo. Sí, estaba viendo que la idea es tener residencias artísticas, tienen, ¿cierto? El vivero, un vivero colectivo, porque además, por lo que vi en el videíto que armaron, es un espacio que además tiene ríos y como que va a Sí, ser, pues sí, sí, estamos en esa labor en medio de la ciudad, claro, ¿cierto? Entonces increíble. estamos, porque digamos que se ha hecho mucha teoría de cómo juntar campo y ciudad, y eso ha Mm, sido siempre sí, en momentos donde, que no, que el ser humano tiene que ser superior a la naturaleza, y ese es el desastre que hemos tenido. claro. Luego que no, que tiene que coexistir, luego que, o sea, hay un poco de teoría, pero nosotros queremos caminar Latinoamérica, o sea, el sentimiento latinoamericano, mientras vamos sembrando y mientras vamos viviendo eh, formas posibles de coexistir, Claro. Sí, ¿cierto? sí, total. A partir de todo el recorrido que ya han hecho, además tienen como bastante material como para ir probando nuevos procesos, como puede ser la escuela, la casa escuela, ¿no? Esa escuela botánica, sí, sí, sí. Sí, eso eso, digamos, no pues es el viaje de siempre, sino que por lo menos la gente, pero lo principal es reaprender a sembrar. Si no se reaprende a sembrar, es jodido. Ahí está Y, todo, claro. y ahí está, y se han hecho, por ejemplo, en un ruso científico hizo una investigación hace muchos años, pues con un equipo importante de personas, con el polígrafo, Mm. y sacó un libro hermoso de la vida secreta de las plantas. Mm. Y es que las plantas te acompañan en el viaje. Es decir, por ejemplo, hay madres, y con esto pues quiero ir como ir cerrando de pronto, Ujú. pero digamos como las pencas de sábila, lo que le dicen el aloe vera, Sí. ¿sí? Hay pencas que tienen 100, hasta 100 años, ¿cierto? O sea, la grande se muere, va generando los hijitos, y la madre antes de morirse, o la abuela, y la generación a generación le dicen, o el hombre que tiene ese sentimiento femenino más desarrollado, dice, mire, cuídenme en esta penquita, pues como está la herencia que yo les dé, o sea, la penquita, y esa penquita ha pasado generación a generación, y pencas que tienen 200 años, Claro, y le ha dado hijitos a distintas personas. O sea, ¿qué historia tiene esa penca? claro. O sea, ¿qué historia? O sea, ¿qué memoria? Pero no, la gente quiere otras cosas, no. O sea, un geranio, una cebollita, una semillita conservada durante tantos años pasados y además tiene una memoria, o sea, una memoria cotidiana y una Sí. memoria amorosa. Entonces, con ese sentimiento, o sea, con ese sentimiento hay que viajar, pues como ese camino, ¿cierto? Hay que viajar ese camino, pero que es también personal.
y es volverse a conectar con su historia, con su historia. Puede haber mucha teoría, puede haber mucha gente que haya hecho, pero es muy distinta a la vida que cada uno y una lleva. Y la Claro. tierra es una sabia, porque básicamente nos va a tragar. Y es tan sabia, pues, que imagínense que está conectada. O sea, las montañas están conectadas, la tierra está conectada. Estas putas fronteras Mm, del del, sentimiento. Entonces, entonces, si un árbol crece, es como un racimo de plátano que nace en el lindero. Entonces nace el tronco acá, pero echa la flor allá. Entonces, ¿de quién es? claro. Y las O sea, fronteras ¿de quién que es? las ponen las personas, digamos, o sea, el ser humano. Pero parta de un sentimiento que hay muchos chicos en los barrios que nunca han salido de su barrio. Claro. O sea, ni siquiera conocer el centro de la ciudad. Mm. Entonces, eso es la otra cosa. ¿Cierto? O sea, pero bueno, ese es el La, viaje. la frontera invisible que decías, tal cual. Buenísimo. Mm. No, está increíble este proyecto. Bueno, yo te quería agradecer mucho tu tiempo porque en Colombia y en Chile yo siento que son países que, o sea, a nivel del Estado, que se han empecinado en el olvido, ¿no? Y entonces proyectos de memoria son como tan fundamentales para vivir. Porque Y la de memoria. memoria, por eso la memoria es vida, ¿no? Y es Mm. construir y lo colectivo, nada, es todo. Entonces, la verdad que es maravilloso lo que están haciendo y te agradezco mucho tu tiempo, que yo sé que a veces cuesta. Bue- Bueno, Elisa, igual esperamos tu carta desde la otra orilla del recuerdo. Ahorita te mando si quieres compartirlo con tu gente. Sí. Estamos esperando recibir miles de cartas Ah, para mira. entregar un día emblemático en la Comuna 13 que hablen en primera persona la guerra que nos ha tocado. Se llama Desde la otra orilla del recuerdo. Ahorita te mando, ¿cierto? Mándame, Para compartir también con la gente